A veces, el eco más perturbador no proviene de un grito, sino de un susurro que se repite donde no hay nadie. En una casa donde las paredes parecen recordar más que los propios vivos, cada rincón guarda una intención y cada silencio una advertencia. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Era una de aquellas mañanas de Londres en las que la ciudad parece estar encerrada en sí misma, como si el tiempo se replegara y los sonidos llegasen con una cualidad amortiguada, desprovistos de urgencia. La niebla se arremolinaba con parsimonia en los cristales de Baker Street, y el repiqueteo de los cascos de los caballos en la calzada sonaba lejano, como un recuerdo que se niega a desvanecerse del todo. Sherlock Holmes se encontraba, como en tantas ocasiones, recostado en el diván con las manos entrelazadas tras la nuca y la mirada perdida en la cenefa del techo. Yo hojeaba el Times, distraído más por el murmullo del carbón en el hogar que por las noticias del día, cuando la campanilla de la puerta nos anunció la llegada de correspondencia. La señora Hudson apareció con un sobre de color hueso, de formato irregular y sellado, con un escudo en lacre rojo. Holmes se incorporó con un ademán seco, que para mí significaba ya una advertencia de interés. «Catalán», murmuró apenas rasgó el sello con su cortaplumas. «Escudo episcopal sobre fondo montañoso, de Montjuic, si no me equivoco. Escribe un hombre que ha vivido más años de los que ha disfrutado, y cuyas manos tiemblan no por enfermedad, sino por responsabilidad». Le lancé una mirada interrogante, pero él ya se sumía en la lectura de la carta, los labios apretados, como si cada línea fuese un acertijo que debía ser descifrado no con los ojos, sino con el alma. Percibí, desde mi rincón, cómo algo en su expresión cambiaba. Una chispa de alerta silenciosa que solo se encendía cuando una lógica oculta, aún no revelada, comenzaba a emerger del caos aparente. Y así, sin haber pronunciado palabra alguna sobre el contenido, supe que el caso que lo ocuparía, y por ende, a mí también, había cruzado ya el umbral. «Watson, ¿recuerda usted el nombre de don Félix Calvet?», preguntó Holmes, sin apartar la vista de la carta que ahora reposaba sobre su rodilla. Hice memoria. El nombre no me resultaba del todo extraño. Tal vez una publicación olvidada o una mención en alguna conversación académica. Un filólogo catalán, creo. ¿No participó en una serie de traducciones litúrgicas durante la década del 70? Exactamente. Catedrático de la Universidad de Barcelona, retirado hace más de 10 años, pero aún conservando cierta correspondencia con círculos eruditos de Heidelberg y Lovaina. Mire usted lo que nos escribe. Y comenzó a leer en voz baja, con esa entonación suya que se volvía aún más enigmática cuando se trataba de documentos escritos. Señor Holmes, me veo obligado a solicitar su asistencia desde esta ciudad mediterránea, no por temor a un crimen físico, sino por algo más sutil y, me temo, más corrosivo, la sensación de estar siendo despojado de mi razón. Me acerqué con interés genuino, ya no como médico, sino como compañero de investigación. Holmes continuó. Desde hace 3 semanas, oigo con persistencia una voz que susurra mi nombre desde los muros de mi residencia. No hay patrón visible en su aparición, salvo el hecho de que siempre ocurre en el mismo aposento, y siempre cuando estoy solo. Mis criados no parecen notarlo, aunque mi sobrina asegura haber oído ecos similares. Sé que mi edad podría justificar ciertos desvaríos, pero mi juicio sigue lúcido. Lo que me inquieta no es el sonido en sí, sino el sentimiento de que no es mío el oído que lo capta, sino el de otro que habita a través de mí. Hubo un silencio tenso. La carta se completaba con una breve referencia a la historia de la casa, una antigua masía restaurada sobre cimientos medievales, y una nota críptica que apenas rozaba lo simbólico.
Temo estar conviviendo con un fantasma que no cree en los muertos. Holmes cerró los ojos por un momento y musitó. La mente de este hombre no delira. Hay una lógica oculta en el temor, y donde hay lógica, hay traza. Aquella última frase había quedado suspendida entre nosotros como un eco no del todo apagado. Un fantasma que no cree en los muertos. Holmes la repitió en voz baja, casi para sí mismo, y caminó hacia la ventana como si necesitara que el contacto con el exterior le proporcionase claridad. ¿Le resulta una figura poética, Watson?, me preguntó al fin, sin volverse. En efecto, aunque no sé si es consuelo o amenaza. Holmes sonrió de medio lado. Yo lo interpreto como una paradoja deliberada. El remitente no teme a una aparición, sino a algo mucho más perturbador, la persistencia de lo inexplicable en lo cotidiano. Este fantasma no es un espíritu errante, sino una presencia que desafía las categorías conocidas, que ocupa un espacio sin pertenecer a él, y que emplea el lenguaje no como mensaje, sino como huella. Guardé silencio. Conocía ese tono en Holmes. Era el preludio de una resolución. ¿Acaso insinúa que deberíamos viajar a España por el simple rumor de una voz? No, mi querido Watson. No es el rumor lo que me intriga, sino el símbolo. Esta carta no es una súplica, sino un laberinto. Y estoy convencido de que quien nos la envía no busca consuelo, sino comprensión. ¿No le resulta extraordinario que un hombre de ciencia, habituado al rigor filológico, acuda a nosotros no por la verdad de los hechos, sino por la sombra que proyectan? No supe responderle, pero en mi interior sentí, con lúcida inquietud, que el viaje a Barcelona ya había comenzado, aunque nuestros pies aún reposaran en Baker Street. Permanecimos largo rato absortos, como si las palabras del anciano catedrático hubiesen plantado en el aire una bruma más densa que la misma niebla londinense. Holmes, sentado de nuevo en su sillón, dejó caer la carta sobre su regazo y comenzó a hablar con la pausada claridad que le era característica cuando sus pensamientos se alineaban con una causa que aún no revelaba del todo. Observe, Watson, lo que menciona al final, casi de pasada, como si no mereciera más que una línea, y sin embargo contiene, para quien sabe leerla, el pulso más profundo de este caso. El códice ha desaparecido. Ni cerraduras forzadas, ni huellas. Nada. Me incliné a leer por mí mismo. Allí estaba, entre dos párrafos que hablaban de síntomas y sonidos, aquella escueta afirmación. Holmes continuó, sin mirar mis reacciones. Se refiere, sin duda, a un manuscrito valioso, pero no lo describe con detalle, lo que me hace sospechar que su contenido era sensible o bien simbólico. Tal vez no era el valor material lo que le importaba, sino lo que ese texto representaba. ¿Lo nota usted? Asentí, aún reflexionando. Entonces, ¿cree que la desaparición del códice no fue un accidente, sino un acto deliberado? No tengo pruebas todavía, respondió, pero resulta sugestivo que coincida con el inicio de los susurros. Y si el códice contenía conocimientos que alguien deseaba ocultar o reinterpretar, no es absurdo pensar que haya sido el detonante de una serie de manipulaciones dirigidas a debilitar la percepción de quien lo custodiaba. Aquel planteamiento me inquietó más de lo que me atreví a confesar. La posibilidad de un crimen sin violencia, sin rastro físico, pero orquestado a través de símbolos, susurros y ausencias calculadas, poseía una dimensión inquietante. Y lo más perturbador era que, si Holmes tenía razón, estábamos ante una mente que no buscaba el daño directo, sino la erosión lenta de la lucidez. Holmes cerró los ojos un instante. No había duda. El caso ya lo había capturado. Hay un matiz, Watson, dijo Holmes al cabo de un breve silencio, en el cual pareció haber viajado hasta la colina de Montjuic sin abandonar su sillón, que no debemos perder de vista.
El remitente de esta carta, don Félix, no teme lo inexplicable en sí. Lo que le perturba es su imposibilidad de integrarlo en su razón. Me acomodé frente a él, con la carta aún en las manos. Holmes hablaba con aquella serenidad férrea que acompañaba sus deducciones más lúcidas. ¿Y qué propósito serviría el crear un ambiente semejante? Pregunté. ¿A qué mente convendría reducir al anciano a ese estado de duda permanente? Holmes tomó la pipa y encendió el tabaco, con una calma que contrastaba con la tensión latente en su tono. Esa es precisamente la pregunta correcta, pero, como sucede en los grandes enigmas, aún no tenemos todas las piezas. Lo que sí puedo afirmar es esto. Quien susurra desde los muros no busca aterrar, sino desplazar. Desplazar la seguridad, el juicio, la propia autoridad que ese hombre ha ejercido durante décadas sobre los textos, la historia y la lógica. ¿Ve usted la elegancia del método? Le observé con cierta aprensión. La idea de un crimen que no destruye el cuerpo, sino que desgasta la mente como el agua orada la piedra, me resultaba particularmente siniestra. Holmes se levantó de súbito y se dirigió al perchero. «Prepare su maleta, Watson. Partiremos esta misma noche. He escrito al club para excusar mi presencia en la sesión del sábado, y he dejado instrucciones al Lestrade en caso de novedades durante nuestra ausencia». Me sorprendió la rapidez con la que había tomado la decisión. Le observé un instante y vi en su expresión no la excitación que solía acompañar sus investigaciones, sino algo más profundo, casi moral. ¿Está tan convencido, entonces, de que se trata de algo más que una alucinación de anciano? Holmes me respondió mientras se ajustaba el cuello de la capa. No es el fantasma lo que me interesa, Watson, sino el lenguaje con el que se disfraza. Y si alguien ha aprendido a convertir una pared en una amenaza, merece nuestra atención inmediata. Así, sin más, la resolución estaba tomada. Yo sabía, por experiencia, que resistirme era inútil, pero algo en mí, una intuición aún no formulada, me decía que aquel viaje no sería como los anteriores. No perseguiríamos a un asesino, sino a un concepto. Y eso, en manos equivocadas, podía ser aún más peligroso. Nuestra llegada a Barceló-Lejía, a Barcelona, estuvo marcada por una extraña convergencia de luz y sombra, como si la ciudad misma se debatiera entre el esplendor de su piedra dorada y la melancolía de sus patios sombríos. Montjuic se alzaba a lo lejos con una solemnidad casi hierática, como un vigía fatigado por los siglos, observando el ir y venir de las olas con la indiferencia de quien ha presenciado demasiados naufragios. El carruaje nos condujo por senderos escarpados y caminos empedrados que serpenteaban entre almendros y matorrales silvestres, hasta que la masía apareció ante nosotros. Un edificio antiguo, de piedra grisácea y tejado bajo, que parecía haber nacido del mismo monte. Holmes, que hasta entonces había permanecido abstraído en sus pensamientos, se inclinó hacia adelante con súbito interés. «Observe, Watson, cómo la fachada no se corresponde del todo con su tiempo. Las proporciones hablan de un origen conventual, posiblemente del siglo XVII, pero los marcos de las ventanas fueron rehechos hace apenas unas décadas. Una restauración, superficial, si me permite decirlo». Al apearnos, percibí de inmediato una sensación peculiar, indefinible, como si el aire que rodeaba la casa contuviese una densidad no del todo explicable. No era humedad ni frío, sino una suerte de contención, como si el silencio fuese más denso allí que en cualquier otro lugar. ¿Siente eso, Holmes? Sí, el tipo de atmósfera que uno no puede describir sin recurrir a metáforas, y por ende, el tipo de atmósfera que más me interesa. Holmes alzó la mirada hacia los muros encalados y asintió con gravedad, como quien saluda a un oponente digno. Yo, por mi parte, experimenté la sensación, no infrecuente en nuestras investigaciones, de que habíamos cruzado un umbral invisible y que ya no sería sencillo regresar. Nos recibió un caballero octogenario,
delgado hasta lo espectral, cuya dignidad no se había extinguido, pero sí visto erosionada por una suerte de ansiedad persistente. Don Félix Calvet era, sin duda, un hombre de saber profundo. Sus ojos, hundidos pero brillantes, revelaban un intelecto aún encendido, aunque ahora rodeado por las brumas de un temor que no se confesaba fácilmente. «Señor Holmes, doctor Watson», dijo con voz temblorosa pero firme, «es para mí motivo de alivio que hayan respondido a mi carta, aunque no sabría decir si es consuelo o prueba de que mi juicio ha comenzado a quebrarse». Holmes respondió con una cortesía impecable. «A menudo, señor, la línea entre la percepción lúcida y la alucinación no está donde la medicina la traza, sino donde la lógica la reconfigura. Cuéntenos, si es tan amable, lo que ha sucedido». Nos condujo a una pequeña biblioteca anexa, cuya austeridad contrastaba con la riqueza de su contenido. Allí, bajo el retrato de un obispo ignoto, comenzó su relato. Desde hace semanas, al anochecer, cuando todo en la casa parece recogerse en sí mismo, oigo una voz. No es una voz desconocida ni monstruosa. Al contrario, es contenida, casi maternal, y sin embargo, llama mi nombre. No lo grita, lo murmura, siempre desde el muro norte del salón. Nunca cambia de punto, nunca altera el tono. ¿Y no lo ha comentado con sus empleados? Ellos, por supuesto, no escuchan nada, salvo mi sobrina Clara, que ha admitido percibir un leve eco, aunque creo que lo dice para tranquilizarme. No deseo que mi vejez se convierta en motivo de lástima. Observé entonces cómo sus dedos se crispaban con una inquietud involuntaria. Aquel no era el temblor de la edad, sino de la conciencia agrietada. Holmes, que lo había examinado todo sin parecer hacerlo, se inclinó con una leve sonrisa. «No se preocupe, don Félix. Estamos aquí no para interpretar sus temores, sino para leerlos como signos. Y algunos signos hablan más claro que las palabras». Recorrimos la casa con calma, permitiéndonos observar sin alterar la rutina de quienes la habitaban. Había en la disposición de los espacios algo irregular, como si las paredes no obedecieran a un diseño arquitectónico tradicional, sino a una voluntad adaptada al terreno, o tal vez a restos anteriores. En varias habitaciones noté fisuras finas como venas antiguas que recorrían los muros, especialmente en los puntos de unión entre piedra y yeso. Fue en el salón norte, el mismo que don Félix había señalado como epicentro de los susurros, donde sentí por primera vez una sensación inconfundible, una brisa sin origen, una oscilación de temperatura que no se correspondía con ninguna corriente visible. ¿Lo percibe, Holmes? Como una exhalación que no nace del exterior, sino del mismo corazón de la piedra, respondió él. Este tipo de casas conservan más que humedad en sus muros, Watson. A veces también guardan sonidos. Durante nuestra inspección, Holmes se detuvo frente a una moldura parcialmente desprendida, deslizó los dedos por su superficie y murmuró para sí. Recolocada, años después del incendio, sin duda, y sin planos originales. Me acerqué y vi que se refería a una franja ornamentada que no coincidía en estilo ni proporción con el resto. Apenas perceptible, pero Holmes veía donde otros no miraban. ¿Y qué sugiere eso? Que quien la restauró no quiso preservar, sino modificar. No estamos ante una restauración fiel, sino ante una reinterpretación de lo que fue. Y eso, mi querido Watson, siempre es sospechoso. A medida que avanzábamos por la estancia, percibía un leve zumbido en el oído, como si ciertos rincones de la casa contuvieran no solo aire, sino memoria. Una memoria que no se manifestaba en objetos, sino en una vibración intangible, como si las piedras mismas respiraran aún bajo el peso de algo que no se había dicho del todo. No tardamos en conocer al mayordomo de la casa, un hombre seco, de rostro anguloso y mirada huidiza, que respondía al nombre de Oriol. Su compostura era impecable, y sin embargo, había en su comportamiento una rigidez que superaba el decoro profesional. No era la frialdad de quien sirve sin apego,
sino la cautela de quien teme ser interrogado. ¿Ha servido usted a don Félix durante mucho tiempo? Le pregunté en un momento propicio. Desde hace 9 años, señor, respondió sin levantar la vista. ¿Y ha notado alguna alteración en su conducta reciente? El señor está mayor, eso es todo. Holmes lo observó con detenimiento. Más tarde, en privado, me dijo: hay algo particularmente elocuente en los silencios de ese hombre. No son defensivos, sino funcionales. Ha entrenado su habla para no revelar. Es probable que sepa más de lo que admite, pero no por complicidad directa, sino por un conocimiento que ha elegido no utilizar. Lo volvimos a ver brevemente durante la cena, y Holmes notó que evitaba sistemáticamente acercarse al muro norte del salón. Fingía casualidad, pero era un patrón claro. También evitaba permanecer a solas en esa habitación. No era temor, exactamente, sino incomodidad profunda. En este caso, me dijo Holmes mientras compartíamos una copa de jerez en nuestra alcoba, no será el crimen el que nos guíe al motivo, sino el miedo. Y el miedo, Watson, es a menudo más revelador que la sangre. Su observación quedó suspendida por un sonido leve, casi imperceptible, un crujido prolongado que provenía del piso inferior. Holmes alzó una ceja con una expresión que reconocí bien. Acabábamos de entrar, por fin, en la fase viva del misterio. Fue durante la cena, servida con sobriedad en una sala cuyo mobiliario parecía resistirse a todo cambio posterior al siglo pasado, cuando conocimos a la señorita Clara Calvett. Sobrina del anfitrión, era una joven de porte sereno, ni excesivamente afectada por la modernidad ni presa del rigorismo antiguo. Su rostro poseía una belleza discreta, alejada de la afectación o la coquetería, y sus ojos, de un gris sin matices, parecían no esquivar la verdad, sino anticiparla. Conversamos con ella sobre cuestiones menores, la humedad del clima catalán, la dificultad de conservar manuscritos antiguos, los hábitos del señor Calvett. Y sin embargo, detrás de cada frase, se advertía una vigilancia silenciosa. Respondía con naturalidad, sí, pero sin ceder más información de la necesaria. Holmes, como era de esperar, se mantuvo en una observación casi clínica, aunque bajo su aparente indiferencia noté la atención de quien ha descubierto una variable inesperada en su cálculo preliminar. Ya de regreso en nuestra alcoba, Holmes encendió la lámpara de aceite y comentó en tono bajo, casi como para sí mismo: una mente delicada, pero entrenada. No teme, Watson, pero sí duda, y eso es más revelador que el miedo. ¿Sospecha de ella? No en el sentido vulgar de la sospecha. Diría más bien que Clara Calvett conoce fragmentos de la verdad, pero ha aprendido a no hablarlos. Hay una educación emocional allí, una que enseña a sufrir sin pronunciarlo. Me quedé pensando en aquellas palabras. Lo que más me impresionaba no era tanto la figura de la joven, sino el contraste con la casa misma. Mientras los muros gemían y el aire parecía contener lamentos, Clara era un silencio que, en lugar de oprimir, parecía resguardar algo intacto. Y fue entonces cuando comprendí que, quizá, ese algo era la clave que Holmes comenzaba a intuir. A la mañana siguiente, Holmes solicitó permiso para inspeccionar con más detalle el salón principal, el mismo en cuyas paredes don Félix aseguraba escuchar la voz. Clara no se opuso, y Oriol se mantuvo al margen con una neutralidad que parecía demasiado perfecta para ser genuina. La estancia, amplia y mal iluminada, presentaba molduras de yeso decorativo que, a simple vista, respondían a motivos florales y geométricos comunes a la arquitectura catalana del siglo XIX. Sin embargo, bastaron unos minutos para que Holmes señalara una anomalía. «Observe, Watson», dijo, indicándome una curva irregular en el borde superior de una cornisa. Este relieve no fue tallado como adorno, es un añadido posterior, y mire usted la diferencia de profundidad entre los trazos. Aquí hay 2 manos distintas,
trabajando sobre el mismo fragmento. Me acerqué. En efecto, parte del diseño parecía haber sido cincelado con mayor precisión, mientras que otro tramo presentaba un trazo más tosco, más reciente, si uno sabía distinguirlo. ¿Un intento de ocultar algo? ¿O de señalarlo?, replicó Holmes. El lenguaje de los símbolos, Watson, no reside en lo evidente, sino en su persistencia a través del tiempo. Las molduras originales siguen una simetría coherente. Estos añadidos la rompen deliberadamente. Continuó su examen por el borde del zócalo y extrajo de su bolsillo una pequeña brújula que pasó lentamente frente a ciertos tramos de la pared. Me sorprendió el gesto, pero no lo interrumpí. Tras un momento, se incorporó con expresión grave. Hay un vacío detrás de este muro. No grande, tal vez una cavidad intermedia, pero suficientemente amplia como para albergar un conducto. La variación magnética aquí es constante, y, si mi intuición no me engaña, el punto donde se concentran los susurros es el mismo donde esta anomalía es más evidente. ¿Está sugiriendo que los susurros son inducidos por medios físicos? Sigo sugiriendo, Watson, repuso con una leve sonrisa. No afirmo aún, pero piense en ello. Si alguien hubiese deseado causar una impresión progresiva, sutil, debilitante, ¿qué medio más refinado que el sonido? No un ruido, sino un mensaje repetido, murmurante, dirigido con precisión desde una cavidad diseñada para ello. Me estremecí sin querer. La idea de que alguien hubiese modelado el propio cuerpo de la casa para convertirlo en instrumento de perturbación no solo me parecía posible, sino atroz en su elegancia. Esta casa, concluyó Holmes mientras volvía a guardar la brújula, no fue construida para hablar, pero alguien, en algún momento, decidió enseñarle a hacerlo, y no lo ha olvidado. Fue al segundo día de nuestra estancia cuando, por sugerencia de Holmes, propuse a la señorita Clara un paseo matinal por los jardines interiores de la masía. Se trataba de un patio de naranjos dispuestos con simetría, cuyos aromas cítricos atenuaban en algo el aire denso que imperaba en el interior de la casa. La joven accedió sin vacilación, aunque no sin una ligera pausa que me pareció, más que duda, cálculo. Durante el recorrido, hablamos primero de cuestiones banales: la salud del señor Calvet, la singularidad del clima costero, los cuidados de las plantas durante el otoño. Pero cada una de sus respuestas estaba cargada de una mesura que no podía atribuirse a simple educación. Clara hablaba como quien camina sobre un terreno que no desea pisar con fuerza. Debe de ser una casa difícil para una mujer joven, aventuré, en un tono más reflexivo que inquisitivo. Ella sonrió con una amabilidad que no alcanzaba a disipar la sombra de su mirada. Uno se acostumbra, doctor Watson, a la piedra fría, a los ecos, incluso a la espera. ¿A la espera de qué? A veces no es necesario saberlo. Basta con no interrumpirla. Esa respuesta, aunque dicha sin dramatismo, me resultó profundamente desconcertante. Clara no se conducía como una víctima ni como una cómplice, sino como una presencia antigua, resignada a una inquietud que prefería no nombrar. Comprendí que no era timidez lo que dominaba su carácter, sino una forma de resistencia sutil, una deliberada economía de palabras, quizás aprendida en la misma casa que parecía ahogar hasta las confidencias más inocentes. Cuando regresamos al interior, Holmes aguardaba en el vestíbulo, como si hubiese calculado con exactitud el momento de nuestra reaparición. Me dirigió una mirada breve, inquisitiva, y pronunció en voz apenas audible: «Interesante. Una flor que no busca luz, pero tampoco se marchita». Comprendí entonces que, para Holmes, la señorita Clara acababa de convertirse en un enigma paralelo al de los susurros, y quizá no menos inquietante. Fue esa misma noche, al término de la cena, cuando Clara, con una serenidad que no ocultaba su tensión, se dirigió a Holmes con una afirmación que alteró sutilmente el rumbo de nuestras investigaciones. «Señor Holmes,
He dicho a mi tío que todo está en su imaginación, y es probable que así sea. Pero me parecería injusto ocultarle algo que, aunque insignificante, podría interesarle. Holmes inclinó levemente la cabeza, en señal de atención. Diga usted, señorita. Desde hace 2 semanas he creído escuchar una voz. No una palabra articulada, sino un susurro que pronuncia mi nombre. Siempre desde el muro norte del salón. No he querido hablar de ello porque temía influenciar a mi tío con mi propio temor. Pero anoche lo oí por tercera vez. ¿A la misma hora? Cerca de la medianoche, siempre exactamente en el mismo punto. Holmes guardó silencio unos segundos antes de hablar. ¿Y está segura de que no procede del exterior? El salón no tiene acceso a la calle por ese muro. Detrás solo hay un pasillo estrecho, y más allá, los cimientos. Es imposible que alguien se oculte allí. ¿Y no lo ha comentado con nadie más? Con Oriol, una sola vez. Me dijo que era la humedad, pero había algo en su expresión que no se correspondía con esa explicación. Holmes asintió, más pensativo que sorprendido. A veces, señorita, no es la naturaleza del sonido lo que importa, sino su repetición. Lo que usted describe no es un fenómeno, sino un patrón. Cuando Clara se retiró, Holmes permaneció unos instantes en silencio. Luego murmuró para sí. 2 voces distintas, 2 nombres, 2 puntos fijos. El lenguaje empieza a tomar forma, Watson. Pero aún no sabemos quién es el autor del discurso. A la mañana siguiente, Holmes se mostró menos inclinado a las inspecciones murales y más volcado en la búsqueda documental. Su fascinación por la arquitectura no le impedía reconocer que, en toda construcción antigua, los planos visibles eran apenas una capa superficial de la verdadera historia del lugar. Así pues, pidió ser conducido a los archivos municipales de la ciudad. Lo acompañé con gusto, más por curiosidad que por utilidad, y no me sorprendió que, en menos de una hora, ya hubiese accedido a planos del siglo XIX, registros de propiedad y documentos eclesiásticos cuya caligrafía apenas podía descifrarse. Fue uno de esos registros, en particular, el que atrajo su atención. Se trataba de un acta notarial de 1840, donde se mencionaba la cesión del terreno actual a la familia Calvet. El dato en sí no parecía relevante, hasta que Holmes halló en un margen una nota marginal en tinta rojiza. Antiguo convento de la Inmaculada. Destruido por las llamas. Se declara no apto para uso clerical. Holmes me miró con una intensidad que solo aparecía en él cuando la lógica encontraba un hilo que valía la pena seguir. La masía no fue simplemente edificada, fue superpuesta. Y no sobre una finca cualquiera, sino sobre los restos de un convento desaparecido durante los disturbios anticlericales de 1835. Lo que hoy es salón, ayer fue capilla. Y el muro norte, el mismo. ¿Y por qué habría de importarnos eso? Porque hay incendios que solo destruyen la madera, Watson. Otros, en cambio, carbonizan también las palabras. Y si hay algo que el fuego no consigue borrar, es aquello que no fue escrito, sino dicho en el momento de morir. Guardé silencio. Me invadió una sensación extraña, como si las voces que don Félix y Clara habían escuchado no fueran sino la forma persistente de un recuerdo que se niega a extinguirse. Holmes, por su parte, parecía más convencido que nunca de que lo que buscábamos no era un fenómeno paranormal, sino una arquitectura del lenguaje escondida entre piedra y humo. Y aún no habíamos visto lo más antiguo. Al regresar del archivo con una serie de documentos cuidadosamente transcritos, Holmes pasó varias horas en la biblioteca de la masía, cotejando las actas civiles con los registros eclesiásticos que habían sobrevivido al paso del tiempo y a las llamas. Yo me hallaba junto a él, tomando notas esporádicas mientras observaba cómo su mente tejía relaciones, donde para mí solo había lagunas. «Nota usted, Watson», dijo por fin, «la profunda incongruencia entre los nombres listados en el acta de cesión y los registrados por la diócesis».
Me incliné para examinar los papeles. En efecto, las listas de las religiosas que habrían habitado el convento antes del incendio eran breves y fragmentarias. Aparecían varias veces tachaduras, nombres incompletos y fechas inconsistentes. Algunos registros indicaban que el convento había sido desalojado antes del ataque. Otros sugerían la presencia de internas hasta la víspera misma de los disturbios. No hay un solo dato firme, dije, frustrado. Nada que se pueda verificar sin margen de error. Precisamente, replicó Holmes. Y eso, mi buen amigo, no es casualidad. Cuando los hechos desaparecen, uno debe preguntarse si fueron borrados o si jamás fueron admitidos en la historia oficial. Mire aquí. El nombre Sor Eulalia aparece en un único registro, con una nota en latín que se desvanece casi de inmediato. Y sin embargo, se la menciona como priora, como voz cantante de la comunidad. ¿Cómo desaparece una priora de todos los documentos, salvo uno? ¿Cree que fue suprimida? O peor, sacrificada a la narrativa conveniente. La idea me sobrecogió. Si lo que Holmes sugería era cierto, entonces tras las paredes de aquella casa no solo yacía piedra antigua, sino una voluntad deliberada de olvido. Y quizás las voces que se oían en la noche no eran sino la forma en que la historia, replegada en su injusticia, buscaba abrirse paso de nuevo. Fue mientras inspeccionábamos nuevamente el salón que Holmes se detuvo ante un tapiz que decoraba la pared oriental. De manufactura vistosa, mostraba una escena pastoral anodina, cuyas figuras, ejecutadas con habilidad, representaban poco más que un idilio campestre. Sin embargo, algo en su colocación llamó la atención de mi amigo. El tapiz colgaba inusualmente bajo, cubriendo una franja de pared que, por proporción, debería haber estado al descubierto. ¿Notó usted antes esta desproporción?, me preguntó. Number, pero parece evidente ahora que lo menciona. Holmes levantó con cuidado el tejido, revelando tras él un mosaico antiguo, apenas conservado, cuyos colores se habían fundido en una paleta terrosa pero reconocible. En el centro, una figura femenina, de rostro difuminado, se arrodillaba con un libro entre las manos. Sobre su cabeza, una inscripción semiborrada: Siliat vox iniqua. Que calle la voz inicua. Traducí en voz baja. O, si me permite una lectura menos literal, silencie la voz injusta. Holmes examinó los bordes del mosaico con una expresión entre el asombro y la sospecha. Esto fue restaurado, pero no limpiamente. Hay fragmentos rellenados con cemento moderno, e incluso se han falseado algunos contornos. Mire aquí. Esta loseta fue colocada al revés, y esta otra no pertenece al conjunto original. Esto no es una restauración, es una modificación deliberada. ¿Pero con qué objeto? Tal vez ocultar un símbolo o desplazar su sentido. Si lo que vemos no es lo que fue, entonces debemos preguntarnos quién tuvo interés en redefinir la imagen y cuándo lo hizo. Un símbolo no se desfigura por capricho, Watson. Se reescribe para proteger o para condenar. Me incliné para observar con mayor detenimiento. En efecto, en la parte inferior derecha del mosaico, parecía haber rastros de una inscripción suprimida, palabras raspadas hasta quedar ilegibles. La piedra, no obstante, conservaba la cicatriz del texto borrado, como si aún doliera lo que alguna vez enunció. Es posible, dijo Holmes con gravedad, que esta figura no sea una santa, sino una penitente, y que quien la pintó lo hiciera no para glorificarla, sino para silenciar su testimonio. Esa noche, ya en la habitación que compartíamos, Holmes se dedicó a ordenar sus pensamientos en voz alta, como acostumbraba cuando las piezas del enigma comenzaban a converger. Watson, dijo, mientras se paseaba por la estancia con las manos entrelazadas a la espalda. Todo lo que hemos descubierto hasta ahora no apunta hacia un espíritu errante, sino hacia una mente calculadora, una que entiende el valor del símbolo, el peso del pasado y, sobre todo,
La arquitectura del miedo. ¿Insinúa que los susurros no son espontáneos? No los insinúo, los deduzco. Hay constancia en el punto desde donde se escuchan, regularidad en el horario, y una resonancia específica que solo puede obtenerse a través de una manipulación acústica. Estoy convencido de que existe un conducto, o una cámara oculta, diseñada o adaptada para generar ese fenómeno. ¿Y cuál sería el propósito? ¿Asustar a don Félix? Holmes se detuvo y me dirigió una mirada cargada de ironía intelectual. El miedo, Watson, no siempre busca paralizar. A veces se emplea como catalizador. Imagínelo. Un anciano erudito, en posesión de un manuscrito de valor indeterminado, comienza a ser asediado por susurros que solo él percibe. Al mismo tiempo, ese objeto desaparece, y su entorno empieza a sugerir que su juicio flaquea. ¿No es esa una manera discreta y eficaz de empujarlo hacia la duda, y finalmente, hacia la cesión? ¿La cesión de qué? Del control, de su voluntad, tal vez de su patrimonio. Aún no lo sabemos, pero lo que es evidente es que alguien construyó esta atmósfera no con martillo, sino con sugestión. Una casa es más que sus muros, Watson. También es un instrumento, y cuando se afina para que resuene en la frecuencia del miedo, puede convertirse en la más sutil de las armas. Guardé silencio. Había en aquella teoría una coherencia inquietante, como si la lógica, en lugar de disipar el misterio, lo refinara. Holmes, por su parte, tomó asiento y tras un largo instante, añadió con voz grave: «Temo que estamos aún en la superficie, y lo que yace debajo no ha terminado de hablar». Habían transcurrido ya 3 días desde nuestra llegada a la masía, y durante ese tiempo, Holmes había permanecido observador, inquisitivo, meticuloso. Sin embargo, la noche previa a su experimento con los tubos de cobre, lo encontré especialmente pensativo, como si todo lo visto hasta entonces hubiese cobrado de pronto una forma audible. «Watson», dijo, mientras cerraba con parsimonia su cuaderno de notas, ¿ha notado usted cómo la arquitectura de este salón no está hecha para ser vista, sino para ser escuchada? ¿A qué se refiere? A que toda esta estructura, respondió con una mirada significativa, guarda una acústica no casual, sino guiada. Las dimensiones, las cavidades, las molduras, están puestas no solo para sostener muros, sino para dirigir sonidos, y con ello se dispuso a ejecutar su prueba. Durante la mañana, Holmes había solicitado tubos de cobre de diversos diámetros, los cuales logró insertar con discreción en las grietas ya existentes de la pared norte. Me impresionó, debo confesarlo, la precisión casi quirúrgica con que eligió los puntos de inserción, como si conociera el esqueleto oculto del edificio. Cuando el reloj marcó la medianoche, la misma hora en que Clara había oído su nombre susurrado, Holmes accionó un simple fuelle de cuero conectado a los tubos. El efecto fue inmediato y perturbador. Desde la pared surgió un sonido sibilante, delicado, articulado, que, sin llegar a formar una palabra completa, evocaba inequívocamente un nombre: el mío. No pude evitar estremecerme. «Es apenas una prueba, Watson», dijo Holmes con serenidad, «pero demuestra que los susurros no son producto de fantasía o sugestión. Son reproducibles, y todo lo reproducible es, por definición, racional. ¿Quién haría algo así? Alguien que sabe que no hay nada tan convincente como el miedo que llega sin violencia». Y aunque Holmes apagó el fuelle, el eco del sonido persistió en mi mente, como si la casa misma no hubiese olvidado aún su lección. Fue apenas unas horas después de la demostración de Holmes que ocurrió el hecho que alteró el curso entero de nuestra investigación. La noche se había cerrado con un silencio apenas interrumpido por el viento de la colina, y yo ya me disponía a descansar cuando un golpe contenido, casi ceremonioso, resonó en nuestra puerta. Era Clara. «Mi tío», dijo con voz trémula.
No responde. Está en el salón, pero no contesta. Nos dirigimos sin demora al lugar. Don Félix se hallaba en su butaca habitual, inclinado hacia un lado, con los ojos cerrados y las manos apoyadas sobre el regazo. Su rostro, en apariencia sereno, no reflejaba dolor ni sobresalto. Podría haberse dicho que dormía, de no ser por una rigidez extraña en sus dedos, que parecían haber sido sorprendidos en medio de un movimiento que nunca llegó a concluirse. Me incliné para tomar su pulso, pero ya no quedaba vida en él. Era un cuerpo vencido sin violencia visible, una existencia interrumpida sin estrépito. Holmes, sin inmutarse, se acercó con detenimiento a la escena. No ha muerto hace mucho, dije. Quizá una hora, no más. Y, sin embargo, mire usted sus dedos, señaló Holmes. Observe cómo uno de ellos sostiene aún una pluma, y cómo el índice de la otra mano apunta hacia la mesa lateral. ¿Nota algo más? Miré con atención. Había manchas oscuras en el pulgar derecho. Tinta, sin duda. Sobre la mesa no había papel alguno, salvo una hoja rasgada, incompleta, que parecía haber sido arrancada con prisa. Holmes no dijo más. Se incorporó, cruzó las manos tras la espalda y permaneció en silencio. Clara, que no había derramado lágrima alguna, se aproximó con cautela. No sufrió, dijo simplemente. Eso se le nota. Pero Holmes no respondió. Sus ojos seguían fijos en la mano del difunto, como si en aquel gesto detenido por la muerte hubiese un mensaje que solo él era capaz de descifrar. La quietud del cuerpo no era solo descanso, era interrupción, y lo que había sido callado, tal vez, había querido ser dicho demasiado tarde. Mientras la policía local era avisada con la urgencia que el suceso exigía, Holmes se dedicó a inspeccionar, con su habitual minuciosidad, los objetos que rodeaban al fallecido. Observó el tintero, ligeramente desplazado, y la pluma, aún húmeda, que descansaba junto a los dedos de don Félix. Se inclinó luego sobre el papel rasgado de la mesa y lo tomó entre las pinzas metálicas que llevaba siempre consigo. Fue arrancado con violencia, dijo. Note el desgarramiento oblicuo y el borde aún curvado. Alguien lo retiró con rapidez, no por accidente, y sin embargo, dejó huellas de tinta en la mano del escribiente. ¿Qué nos indica eso? Que el documento fue escrito por él mismo y que no fue concluido. Exactamente. Y que quien lo retiró lo hizo después de la muerte, o justo en el instante preciso en que el cuerpo se debilitaba. Se volvió entonces hacia Clara, que permanecía en pie junto a la chimenea, sin atreverse a acercarse más. Señorita Calvet, ¿quién más tenía acceso a este salón durante la noche? Solo Oriol, pero ya no está en la casa. Esta mañana dijo que debía ausentarse por unas horas. No regresó. ¿Y no le pareció eso extraño? Mi tío a menudo lo enviaba a la ciudad con encargos. No tenía por qué sospechar. Holmes hizo una anotación breve en su libreta. Luego se volvió hacia mí. Watson, lo que aquí vemos es la huella incompleta de una voluntad. Un mensaje no leído, un testimonio interrumpido. El documento arrancado no era una nota cualquiera. Debió de ser una revelación o una advertencia. Su desaparición tiene el peso de una negación activa, no de una simple omisión. Me estremecí, no tanto por el hallazgo como por la lucidez con que Holmes había aislado la verdad en medio del duelo. Y aún más perturbador fue su murmullo final. El silencio es un arte, Watson, pero hay silencios que no nacen del respeto, sino del cálculo. Y este tiene firma. La llegada de la autoridad local, encabezada por un teniente de la Guardia Urbana, que respondía al nombre de Vendrell, se produjo con la ceremonia debida, aunque no exenta de cierta rigidez burocrática. Era un hombre robusto, de modales pulidos, pero mente visiblemente inclinada hacia las soluciones sencillas. Apenas examinó el cuerpo de don Félix, lanzó una mirada hacia la pluma caída, y cerró el asunto con una prontitud que a mí mismo me resultó casi ofensiva. Infarto,
El corazón no perdona la edad ni las preocupaciones innecesarias, declaró con tono doctoral mientras guardaba su libreta con una satisfacción que rozaba lo narcisista. Holmes, que hasta ese momento se había mantenido al margen, intervino con una cortesía glacial. ¿Y qué opina, teniente, del papel arrancado? ¿De la tinta aún fresca? ¿Del gesto interrumpido que indica una intención no concluida? El teniente sonrió con cierta indulgencia. Los ancianos, señor Holmes, tienen manías. Algunos escriben cartas sin sentido. Otros confunden los sonidos. El mío no es un informe literario, sino clínico. La respuesta no fue replicada por Holmes, pero su mirada, tan severa como precisa, dejó claro que el juicio ya estaba dictado, no sobre el muerto, sino sobre la insuficiencia de aquel diagnóstico. Cuando el cuerpo fue retirado, con más decoro que atención, y la casa quedó nuevamente en silencio, Holmes encendió su pipa con gesto mecánico. La lógica, dijo, no es patrimonio exclusivo de la ley. Y en este caso, la ley ha preferido no escuchar aquello que no puede explicarse sin esfuerzo. Asentí, con un pesar que no lograba disimular. Lo que la policía había cerrado como un desenlace natural, a mis ojos no era más que un telón mal bajado, y lo que Holmes callaba, me constaba, era ya una hipótesis con forma definida. A la mañana siguiente, un detalle inesperado vino a confirmar las sospechas que flotaban en el ambiente como un aroma persistente. Oriol, el mayordomo de la casa, había desaparecido sin aviso previo. Su habitación, al fondo del ala oeste, estaba ordenada, aunque vacía de pertenencias personales. No había baúl, ni ropa, ni nota alguna. Tan solo la ausencia. Fue Clara quien, con una mezcla de sorpresa y resignación, nos dio la noticia. Me dijo que debía llevar un encargo a la ciudad. No pregunté más. Era habitual. ¿Y cuánto tiempo solían durar esas ausencias? Unas horas a lo sumo. Nunca pasaba la noche fuera sin avisar. Holmes la observó sin expresión, pero con mirada escrutadora. ¿Ha notado algo en su comportamiento reciente? Estaba más callado que de costumbre, pero Oriol nunca fue un hombre locuaz. Parecía tenso, como si se sintiera observado. ¿Por quién? Clara vaciló. No lo sé. Holmes recorrió en silencio el pasillo que conducía a la habitación del desaparecido. Al cabo de unos minutos, regresó con un pequeño envoltorio entre las manos, una hoja de papel doblada con precisión, que contenía una lista de objetos y cantidades escritas en una letra meticulosa. Al pie, un nombre: Don Félix Calvet. Una relación de inventario, explicó Holmes, pero no de víveres ni de lencería. Esto pertenece a la biblioteca. ¿Por qué un mayordomo tendría entre sus cosas una lista del contenido literario de su patrón? Yo no supe qué responder. El aire comenzaba a cargarse de una inquietud densa, como si cada ausencia, primero la del manuscrito, luego la del papel arrancado, ahora la del sirviente, fuera parte de una arquitectura negativa, una sustracción progresiva cuya intención aún no comprendíamos. Holmes, mientras tanto, permanecía en un silencio que no auguraba calma, sino estrategia. Aquella tarde, mientras Holmes permanecía encerrado en la biblioteca de Don Félix, sumido en el examen meticuloso de los planos antiguos de la masía y en lo que él llamaba el mapa de las resonancias, yo me sentí invadido por una creciente sensación de malestar. No era un miedo claro, ni una sospecha articulada, sino una incomodidad que se instalaba en los márgenes de la razón. Recorrí los pasillos sin rumbo definido, deteniéndome frente a los marcos vacíos, los relojes detenidos, las grietas que, por alguna razón, parecían más hondas a la luz declinante del día. La casa, en su aparente quietud, no me ofrecía consuelo alguno. Al contrario, era como si se resistiera a la idea de reposo, como si cada muro albergara no un secreto, sino un juicio. Y no era solo la arquitectura, era el eco de lo que no se había dicho, el testamento no encontrado, la nota arrancada, la figura de Oriol disuelta en el aire, Clara, que cada vez hablaba menos, y Holmes,
cuya inteligencia afilada se había tornado últimamente más sombría, casi sombríamente silenciosa. Me pregunté, mientras miraba sin ver desde una ventana hacia el jardín inerte, si no habíamos traspasado ya la línea de lo explicable. Si este caso, al igual que la voz que lo había anunciado, no nos estaba hablando desde un nivel que la lógica no terminaba de alcanzar. Fue entonces cuando oí, o creí oír, mi nombre murmurado. Nada claro, nada preciso, solo un susurro. Y comprendí que el misterio no buscaba solo ser resuelto, también quería ser habitado. Fue durante una de las revisiones más minuciosas de la bodega, cuando Holmes, que desde hacía horas golpeaba rítmicamente ciertos tramos del muro inferior, se detuvo de improviso. Había identificado una resonancia distinta, un eco más hueco, más sordo, que sugería la presencia de un espacio oculto tras la mampostería. «Watson», me dijo en voz baja, «ayúdeme con esta lámpara. Aquí no hay muro macizo. Hay una doble pared». Examinó las juntas con atención y tras un momento de búsqueda sistemática, halló un estrecho resalte en la piedra que no formaba parte del diseño original. Lo presionó con la uña y un pequeño mecanismo de resorte se activó con un clic apenas perceptible. Un fragmento del zócalo se desplazó, revelando una cerradura antigua, oxidada, pero aún reconocible. Esto no es reciente. Fue instalado hace muchas décadas, tal vez más de un siglo. ¿Y tiene la llave? Holmes sacó del bolsillo un manojo de llaves antiguas que había encontrado días antes en un cofre del desván. Con la paciencia de un orfebre, probó una tras otra, hasta que una, de hierro martillado, con dientes irregulares, giró con un crujido solemne, como si liberara un pacto sellado por el tiempo. El muro se abrió levemente hacia adentro, revelando una escalera de piedra húmeda que descendía con una pendiente suave, cubierta de polvo, telarañas y un silencio que parecía vivo. Bajamos con precaución, cada peldaño acompañado por el eco seco de nuestros pasos. El aire allí era más espeso, saturado de una humedad que no provenía del suelo, sino de los años mismos. Al llegar al fondo, una losa de mármol nos recibió, con inscripciones que apenas se distinguían en la penumbra. Holmes no dijo nada, pero yo comprendí que lo que habíamos hallado no era un sótano ni una cámara de almacenamiento. Era una cripta, y en ella aguardaba algo que no había sido visto, ni tal vez comprendido, en generaciones. En el centro de aquella estancia subterránea, erguida sobre un pedestal semicircular, se alzaba una figura femenina de mármol blanco, ligeramente desgastada por el tiempo, pero aún dotada de una expresividad inconfundible. No era majestuosa como una virgen de retablo, ni altiva como una musa clásica. Era, más bien, íntima y humana, representada en posición sentada, envuelta en un hábito sencillo, con la cabeza ligeramente inclinada y un dedo alzado ante los labios cerrados. «¿Lo ve, Watson?», susurró Holmes. «No se nos pide devoción, se nos pide silencio». La inscripción tallada a sus pies decía en latín arcaico, «Quae audivit, taceat in aeternum». La que oyó, calle para siempre. No era una inscripción doctrinal, ni una cita bíblica reconocible. Era una advertencia, o una condena. «¿Qué simboliza?», pregunté, perturbado. «Tal vez a la mujer de la que hablaban los manuscritos», respondió Holmes. «Aquella que oyó lo que no debía. No se la honra. Se la reduce al acto de callar». La escultura presentaba detalles que, pese a su deterioro, conservaban una profunda intención expresiva. La mirada baja, los pies descalzos, el pliegue quebrado del hábito a la altura del pecho, como si algo en ella hubiese sido quebrado más allá del mármol. La figura no estaba allí para ser admirada, sino para servir como recordatorio permanente de un acto no enunciado, un testimonio suprimido. Holmes bordeó la base del pedestal y se detuvo al encontrar un hueco mínimo en el suelo, un espacio rectangular, vacío, revestido de piedra lisa.
Un relicario, dijo con voz grave, pero sin reliquia. Aquel vacío pareció, de pronto, más revelador que la figura entera. No era sólo lo que allí se veneraba, sino lo que había sido deliberadamente sustraído. Y en ese silencio tallado, que parecía resistirse a ser quebrado incluso por nuestros pensamientos, comprendimos que estábamos ante algo más antiguo que la historia. Estábamos ante el castigo mismo de haberla conocido. El rincón más sombrío de la cripta albergaba lo que, a simple vista, parecía un conjunto de piedras rotas, fragmentos sin orden y restos de lo que alguna vez fueron cajas de madera. Pero al inspeccionar más de cerca, hallamos allí pequeños haces de papel ennegrecido por la humedad, cuidadosamente envueltos en paños de lino rancio, escondidos bajo un travesaño suelto del pavimento. Holmes se agachó y desplegó los fragmentos sobre una losa lisa, disponiéndolos en filas cuidadosas. No son documentos oficiales, dijo. Tampoco cartas personales. Mire usted, estos márgenes anchos, las abreviaturas litúrgicas, las notaciones marginales. ¿Un cuaderno de novicias? Aventuré. Más que eso, un registro oral traducido al papel, tal vez transcripciones de confesiones o testimonios transmitidos en secreto. Y observe, están redactados en latín mezclado con catalán antiguo, una combinación que no responde al uso eclesiástico habitual, sino a un habla semiclandestina. Esto fue escrito por alguien que sabía que lo que consignaba no debía circular. Uno de los fragmentos, apenas legible, mencionaba a una mujer encerrada sin juicio, por haber prestado oído a las voces del claustro exterior. Otro hablaba de palabras que no deben ser repetidas, pero cuya memoria se niega a morir. Esta mujer, comentó Holmes, no fue castigada por hablar, sino por escuchar. Esa es la clave. ¿Y quién escribe esto? ¿Otra monja? Quizás una aliada. Quizás una testigo con conciencia. Pero sobre todo, alguien que sabía que las palabras no pronunciadas también construyen historia. Había algo profundamente perturbador en aquellos textos, no tanto por su contenido, sino por su tono. Una mezcla de obediencia resignada y de culpa clandestina, como si los autores hubiesen querido al mismo tiempo preservar y enterrar la memoria de lo ocurrido. Holmes permaneció un largo rato en silencio, hasta que murmuró. No todos los archivos se guardan en bibliotecas. Algunos se escriben sobre piedra y se esconden en la humedad. Y, a veces, lo que más necesita ser dicho es aquello que se insinúa en las grietas de lo que fue prohibido. No añadió más, pero sus ojos brillaban con la certeza de quien ha descifrado un lenguaje más antiguo que cualquier voz, el idioma del silencio deliberado. No bien habíamos regresado de la cripta, y aún bajo el influjo de su inquietante simbología, Holmes solicitó que lo acompañase nuevamente al salón principal del convento. Allí, sin pronunciar palabra durante largo rato, se dedicó a examinar minuciosamente la intersección entre dos muros, el oriental, que daba al claustro exterior, y el septentrional, tras el cual se hallaba un pasillo en desuso. Watson, dijo finalmente, mientras pasaba la yema de los dedos sobre una moldura de yeso con visible asimetría. ¿Recuerda usted aquel experimento con tubos resonantes que realicé en Baker Street tras el caso del órgano desafinado? Perfectamente. Fue una de sus demostraciones más lúcidas sobre la propagación direccional del sonido. Pues bien, aplique ese mismo principio aquí. Observe. Las perturbaciones auditivas referidas por Clara no son erráticas. Siempre se originan en este muro, nunca en otro. Incluso cuando ella ha dormido en estancias distintas, el eco la ha seguido. ¿Insinúa usted que...? No insinúo, afirmo. La arquitectura ha sido manipulada. Algún conducto ha sido integrado en el muro, con fines acústicos precisos. No se trata de un defecto del edificio, sino de una alteración deliberada. Examinando los planos antiguos que la Madre Superiora nos permitió revisar,
dibujados con suma pulcritud en tinta azul sobre pergamino ajado. Holmes halló una discordancia. Una galería que constaba en los planos originales ya no figuraba en la distribución actual. Fue anulada, tapiada, absorbida por las reformas posteriores. Sin embargo, su posición coincidía con el espacio entre muros donde Clara había escuchado aquellos murmullos nocturnos. ¿Y cuál es el propósito de esta manipulación? Holmes me dirigió una mirada que mezclaba ironía con pesar. Inducir al miedo, dirigir la duda, corroer la confianza. No es un error, Watson, es una estrategia, y la destinataria no ha sido elegida al azar. Aquella noche, mientras el convento dormía, Holmes colocó una sencilla trompeta acústica en el ángulo exacto, donde la vibración era más pura. Y cuando la agitó con la voz más baja, un susurro emergió por el muro opuesto, claro como si alguien hablara desde el otro lado de la vida. Era una voz artificial, sí, pero su efecto era perversamente humano. Y entonces comprendimos que, en el corazón de todo aquel misterio, latía una voluntad que no buscaba comunicar, sino perturbar. Fue tras la reconstrucción de aquella trampa sonora, y al verla reproducida con pavorosa precisión, que Clara se quebró. Su rostro, habitualmente contenido bajo una compostura casi monástica, se contrajo con una expresión que no era sólo de sorpresa, sino de derrota. Holmes, sin un atisbo de crueldad, simplemente aguardó. «No puedo más», susurró ella, con voz entrecortada. «Ya no puedo sostenerlo». Y tras un breve silencio, comenzó a hablar, no con el desahogo de quien se libera, sino con el temblor de quien atraviesa una frontera para la que nunca se sintió preparada. «Oriol no es mi primo, es mi hermano mayor». Aquella revelación, pronunciada en medio del salón, parecía colgar del aire con un peso insoportable. «Cuando nuestros padres murieron», prosiguió, «la herencia debía ser repartida equitativamente. Pero él descubrió que existía una cláusula absurda, antigua, que otorgaba la totalidad del patrimonio al descendiente varón mayor si no había otro legítimo registrado». «¿Y entonces?», pregunté, sintiendo un malestar que no era físico. «Me registraron como su prima. Cambiaron nuestros apellidos. Mi existencia se volvió secundaria, invisible en lo legal. Así pudimos mantener la casa, la biblioteca, la vida misma». La confesión no era solo una explicación. Era, en su esencia, una súplica muda de comprensión. Holmes asintió levemente. «¿Y ahora que alguien intenta perturbarla, cree usted que lo hace por el dinero?» «No lo sé, pero quienquiera que lo haga, conoce este secreto, y lo está utilizando con crueldad calculada». El rostro de Clara, humedecido por lágrimas discretas, no era el de una impostora desenmascarada, sino el de una hija convertida en sombra para que su hermano pudiera mantener una fachada de legitimidad. Y, paradójicamente, cuanto más mentía su historia, más humana me resultaba. Aquella noche, mientras Holmes escribía en su cuaderno con la concentración glacial que solía reservar para los casos más intrincados, yo permanecí sentado junto a la ventana del convento, contemplando las columnas del claustro como quien observa los engranajes de un reloj detenido. Sentía dentro de mí una inquietud que no podía atribuirse al misterio, ni siquiera al peligro. Era algo más íntimo, más desestabilizador. «Holmes», dije finalmente, sin apartar la vista de los arcos, ¿puede el amor sobrevivir a una mentira prolongada? Mi amigo no respondió de inmediato. Cerró el cuaderno con un gesto pausado y se acercó a mí, sin teatralidad. «¿Se refiere usted a Clara?» «A Clara, sí, pero también a todos nosotros. ¿Cuántas relaciones, Holmes, cuántos afectos se fundan en versiones editadas de la verdad? Y, sin embargo, no por ello son menos genuinos. He visto en ella ternura, valor, remordimiento. ¿No merecen todo eso algún grado de redención?» «Watson», dijo con su tono más grave, «la verdad, como el cristal,
Puede ser transparente y cortar, pero también puede reflejar, distorsionar y encerrar. La compasión, en cambio, es una lente más indulgente. Volví la mirada hacia él. ¿Entonces excusa su mentira? No la excuso, respondió, pero la comprendo. Y eso, mi querido amigo, a veces es más difícil que perdonar. Sus palabras, pronunciadas sin juicio ni indulgencia, me conmovieron más de lo que esperaba, porque, en efecto, hay algo profundamente humano en mentir por amor, en callar por miedo, en construir castillos sobre arenas movedizas, si eso garantiza que alguien duerma tranquilo por una noche más. Y comprendí, en ese momento, que mi deber como médico no era solo aliviar cuerpos, sino también, cuando fuera posible, acompañar almas, aun cuando su verdad no fuera absoluta, aun cuando su historia comenzara, como la declara, entre mármol y sombra. Holmes volvió a su escritorio. Yo permanecí allí, sintiendo que el caso no solo nos estaba conduciendo a una resolución, sino también a una pregunta mayor. ¿Qué pesa más, la verdad que hiere o la mentira que protege? Y aún no tenía respuesta. El salón principal del convento, austero pero solemne, fue dispuesto aquella tarde con una dignidad que rozaba lo sacramental. Holmes había solicitado la presencia de Clara, de la Madre Superiora, del agente judicial local, un hombre de semblante pétreo y barba meticulosamente recortada, y, por supuesto, del que suscribe. Aunque no se nos reveló de inmediato el motivo de tal convocatoria, el brillo contenido en los ojos de Holmes era indicio suficiente de que un desenlace se avecinaba. «Señores», comenzó, alzando levemente la voz, «les he reunido aquí no solo por cortesía, sino por un deber de verdad. Nos hallamos ante una red de falsedades tejidas con habilidad, pero cuyos hilos, como todo lo oculto, tienden a deshacerse ante la luz del razonamiento». Nadie osó interrumpirle. Clara mantenía la vista baja, entre las manos un pañuelo que parecía humedecerse más por segundos que por minutos. El agente judicial se cruzó de brazos con una mezcla de escepticismo y resignación. La Madre Superiora, en cambio, observaba a Holmes con una mezcla de aprehensión y reconocimiento. Intuía, sin duda, que algo trascendental iba a salir a la luz. «Durante semanas», prosiguió Holmes, «ciertos fenómenos han sido atribuidos a causas esotéricas, cuando no directamente psicológicas. Susurros, sombras, papeles perdidos. Pero todo ello responde, en verdad, a un plan tan humano como imperfecto». Me miró entonces, como buscando en mi rostro la confirmación de que yo también compartía la certeza del momento. «Esta casa, señores», añadió con tono grave, «habla. No en sentido figurado, sino literal. El yeso y la piedra, cuando se manipulan con precisión, pueden servir de eco a los secretos. Y uno de esos secretos, tal vez el más doloroso, ha estado encerrado no en corazones, sino en un muro, donde tinta, cal y traición han sellado un destino». Un estremecimiento silencioso recorrió la estancia, y supe, por la forma en que Holmes se dirigió hacia el extremo norte del salón, que lo que iba a mostrar no era solo prueba de su genio, sino testimonio de algo más antiguo y acaso más trágico, la voluntad frustrada de un muerto. Holmes se detuvo ante una sección del muro que a primera vista no difería en nada del resto. Sin embargo, sus ojos habían detectado una anomalía, un leve abombamiento apenas perceptible, justo por encima del zócalo. Extrajo de su chaqueta una herramienta sencilla, una espátula fina, pulida por el uso, y, con la paciencia de un arqueólogo del silencio, comenzó a levantar una capa de yeso con manos firmes pero comedidas. Apenas retirados unos pocos fragmentos, emergió un hueco rectangular, cuidadosamente tallado, y dentro de él, envuelto en un paño de lino oscuro, descansaba un manuscrito. Lo extrajo con reverencia, como si sostuviese la médula de toda una historia que se resistía, hasta ese instante,
a ser narrada. Aquí, declaró, volviéndose hacia nosotros, yace lo que muchos creyeron inexistente, el testamento legítimo de don Félix. Clara se llevó ambas manos a los labios, pero no pronunció palabra. El agente judicial se aproximó, dudando entre el deber y la incredulidad. Holmes desplegó el documento sobre una mesa, lo alisó con los dedos y me lo ofreció para que lo leyese en voz alta. Un honor que acepté con cierto temblor en la voz. Yo, Félix Martí de Reus, en pleno uso de mis facultades, declaro que mis bienes, inmuebles y biblioteca serán legados a la Fundació per l'Estudi de les Cultures Mediterranis, con sede en Barcelona, en la esperanza de que contribuyan al conocimiento, la memoria y la paz. El resto del texto discurría con una caligrafía clara, exenta de titubeos. La fecha estaba inequívocamente situada varios meses antes del fallecimiento oficial. El sello, de tinta negra aún reconocible, era el del notariado comarcal. Pero, balbuceó el agente judicial, este documento contradice el registro oficial. Precisamente, respondió Holmes, porque nunca se pretendió que saliera a la luz. Alguien lo ocultó aquí deliberadamente. No fue la casa la que cayó, sino quienes debían custodiar su palabra. El silencio que siguió a aquella revelación no fue de perplejidad, sino de un respeto tenso, porque acabábamos de tocar algo más que papel. Habíamos desenterrado la justicia sellada. Durante unos instantes nadie habló. El manuscrito permanecía desplegado ante nosotros como un espejo de verdades pasadas. Clara, aún de pie, parecía debatirse entre el asombro y la resignación. La Madre Superiora, que había seguido la lectura en absoluto recogimiento, murmuró una breve oración en latín cuyo contenido no alcancé a comprender del todo, pero cuyo tono era de recogimiento. Lo más notable, señaló Holmes con tono pausado, no es solo lo que este documento dice, sino lo que calla. Tomó la hoja y con un gesto preciso, indicó la sección final donde debiera figurar el beneficiario en caso de fallecimiento de la fundación. No hay heredero subsidiario. Don Félix, por razones que aún podemos conjeturar, depositó toda su fe en una causa cultural, no en personas de carne y hueso. Ni Clara ni Oriol figuran en su voluntad. Me atreví a expresar en voz alta una duda que me corroía desde la lectura. ¿Y si esa omisión fue producto del dolor, no de la justicia? Holmes me respondió con una mirada que contenía, por una vez, cierta tristeza. Es posible, Watson, pero el derecho no mide emociones, mide actos, y este documento, sellado y oculto, fue también un acto. Uno desesperado, sin duda, pero voluntario. El agente judicial, visiblemente contrariado, dobló el testamento con manos algo torpes y lo guardó en su maletín, murmurando que requeriría revisión notarial inmediata. Clara no se defendió, no protestó. Simplemente se sentó, como si el peso de la verdad hubiese vaciado la voluntad misma. Y yo, al observarla así, comprendí lo más desconcertante, que la ausencia de su nombre en aquel documento no borraba la vida que había tejido en torno a una mentira, ni el afecto sincero que, por mi parte, había comenzado a despertar. Holmes, en cambio, ya pensaba en lo que aquella omisión podía significar en el conjunto más amplio del enigma, y no tardaría en descubrirlo. «El crimen, Watson», dijo Holmes mientras recorríamos el pasillo que unía el salón principal con el ala este de la residencia. Rara vez adopta formas abruptas. Suele ser una sinfonía de pequeñas manipulaciones, interpretadas con manos delicadas y oído fino para las debilidades humanas. Estas palabras, que me fueron pronunciadas con esa mezcla tan suya de frialdad y melancolía, antecedieron a la revelación que cambiaría nuestra percepción de Oriol Martí para siempre. Sabía, prosiguió mientras sostenía un pliego de papel amarillento, que algo no encajaba en la disposición de esta casa. Los susurros no eran producto de fenómenos espirituales,
sino de arquitectura. Oriol, restaurador de profesión, poseía acceso no solo a los planos originales de la finca, sino también a la confianza del difunto don Félix. ¿Y qué hizo con ello?, pregunté, ya vislumbrando la respuesta. Construyó un artefacto, respondió Holmes con su tono más sobrio. Uno hecho de vacío, eco y sugestión. Una estrecha canalización entre los muros, disimulada como falso refuerzo estructural, permitía transmitir palabras desde el ala norte hasta la biblioteca privada. A través de esa vía, durante semanas, se hicieron oír voces que inducían al anciano a la sospecha, al miedo, y finalmente a la desconfianza hacia sus propios recuerdos. Me sentí sobrecogido al imaginar al viejo don Félix, ya debilitado por los años, sometido a una presión invisible, cotidiana, que minaba sus certezas. No fue un teatro de fantasmas, Watson. Fue una obra de ingeniería aplicada al temor. Oriol supo combinar su conocimiento técnico con el pulso exacto de la ansiedad ajena. ¿Con qué fin?, inquirí. Inducir al cambio, dijo Holmes con dureza. Don Félix rectificó su voluntad bajo la ilusión de que el mundo conspiraba contra él. Y esa ilusión fue fabricada a mano, con cal, planos y traición. El peso de aquellas palabras no me abandonaría fácilmente. Lo que había sido presentado como una tristeza familiar se perfilaba ahora como una construcción deliberada de sombras, y sin embargo, el drama no había concluido. Lo que Oriol no pudo anticipar, dijo Holmes al sentarse con parsimonia en el escritorio de la biblioteca, rodeado por volúmenes de pergamino y un tintero ya seco, fue que la conciencia del anciano resistiría, al final, la manipulación. ¿Quieres decir que intentó rectificar?, pregunté, observando los documentos dispuestos en orden meticuloso. Holmes asintió con gravedad. He hallado, entre las hojas de un misal, un pliego doblado en 4 partes, sin firma ni destinatario. Su contenido es incompleto, interrumpido por una mancha de tinta como si la mano que escribía hubiese vacilado súbitamente. Pero lo esencial está ahí. Tomó el papel con extremo cuidado y leyó en voz alta. No debo callar más. El eco no es mío. Algo habla a través de la piedra. Clara no sabe. Oriol. El resto del trazo era ilegible. La pluma se detuvo, dije, con un nudo en la garganta. Tal vez por dolor o por el final. Ambos, respondió Holmes. Un colapso cardíaco fulminante habría bastado para interrumpir la confesión. Pero lo que nos importa es que este fragmento, aún incompleto, confirma la sospecha. Don Félix percibió el engaño. Me incliné sobre el documento como si pudiera absorber el momento de su génesis. Un hombre solo, rodeado de sospechas, tratando de dejar una advertencia que jamás alcanzaría su destinatario. Es curioso, musité, cómo el mayor acto de justicia puede quedar sepultado bajo el polvo de la inercia. Y aún así, replicó Holmes con mirada encendida, cada palabra rescatada es una victoria sobre el olvido. Pero aún faltaba la última voz, la de quien no alzó la suya a tiempo. El rostro de Clara, cuando Holmes expuso el contenido de aquella nota, se tornó de una palidez casi marmórea. No hubo gritos ni desmayos, solo una respiración contenida y una mirada que buscaba, en el suelo, un refugio imposible. Yo, comenzó a decir, apenas audible, no participé en nada de eso, lo juro, no sabía cómo, pero lo sentía. Holmes no la interrumpió. En sus ojos no había ira, sino una forma distante de compasión. Clara se llevó las manos al regazo y prosiguió con voz quebrada. A veces, oía a mi hermano hablar solo en la noche, frente a los muros, o encontraba herramientas fuera de lugar o dibujos que no supe interpretar. Yo sospechaba, pero no quise ver. No supe si era delirio, o si el amor que sentía por él me impedía juzgarlo. La Madre Superiora, que había estado presente durante toda la exposición, asintió con una gravedad que no juzgaba. Y ahora,
dijo Holmes con voz firme pero sin dureza. Es su silencio el que se vuelve clave, porque, aunque no conspiró, eligió no hablar. Y esa elección también tiene consecuencias. Clara no lloró, pero su gesto era el de quien ha perdido no solo una herencia, sino la imagen de sí misma. Y yo, observándola en ese estado de derrota silenciosa, comprendí que no hay traición más compleja que la que nace del afecto, ni perdón más difícil que el que uno debe pedirse a sí mismo. Holmes, sin embargo, parecía aún escuchar algo que el resto de nosotros no había oído, y por mi parte, supe que todavía quedaban sombras por alumbrar. La luz del ocaso se deslizaba con mansedumbre sobre el puerto, tiñendo de ámbar las aristas de los edificios y apagando con dulzura los últimos reflejos del día en las aguas inmóviles. Caminaba en soledad por el malecón, apartado unos pasos de Holmes, quien permanecía absorto en su propio silencio. Yo, en cambio, me sentía asediado por pensamientos que no hallaban reposo. Las casas que bordeaban la ribera, antiguas, de muros calizos y ventanas bajas, parecían conservar en sus entrañas los murmullos de generaciones enteras, como si cada grieta fuese la página de una memoria nunca escrita. Recordé, con un estremecimiento sutil, las palabras de Clara y la última mirada del anciano don Félix, cuya conciencia, aunque tardíamente, intentó rebelarse contra la falsedad. Me pregunté, no sin cierta melancolía, cuántas otras historias semejantes quedarían para siempre atrapadas entre los muros, sin cronista, sin redención. El aire salino traía consigo una quietud que era más honda que el simple silencio. Era la serenidad de lo no dicho, de lo que permanece sepultado no por vergüenza, sino por el peso de su propia complejidad. Comprendí entonces que los edificios no solo albergan cuerpos, sino también secretos, y que, en ciertas ciudades como aquella, tan antigua, tan bañada por siglos de historia, el verdadero conocimiento no reside en los archivos, sino en el modo en que una cornisa se desgasta o una puerta se mantiene siempre entornada. Así transcurrían mis pensamientos, cuando sentí tras de mí la sombra familiar de Holmes, cuyos pasos pausados anunciaban no una deducción, sino una pausa contemplativa. «Observe, Watson», murmuró Holmes sin apartar la vista de la silueta que se alzaba a la distancia. Esa catedral, con su ábside severo y sus contrafuertes como brazos extendidos, no fue concebida únicamente para elevar plegarias, sino para imponer una forma sutil de respeto, acaso de temor. Su voz, habitualmente precisa y ceñida al razonamiento, tenía en aquel momento una inflexión más baja, casi meditativa. A menudo, prosiguió, olvidamos que el miedo, debidamente canalizado, ha sido uno de los arquitectos más eficaces de la historia. Levanta muros, ordena calles, disciplina pensamientos. En ocasiones, es más resistente que la piedra. ¿Se refiere al caso que acabamos de cerrar?, pregunté, no sin vacilación. Me refiero a todos los casos, querido amigo, respondió, porque cada crimen que hemos desentrañado ha tenido, en su núcleo, una forma de miedo, al olvido, al juicio, a la pérdida. Oriol lo comprendió bien, y lo utilizó no con violencia, sino con la precisión de un artesano. Nos quedamos en silencio, contemplando cómo la catedral proyectaba su sombra sobre la ciudad. En aquel instante, supe que Holmes no hablaba únicamente de arquitectura, sino de la estructura invisible del alma humana, esa que él examinaba con la misma destreza que una grieta en la cal o un manuscrito apócrifo. Pero aún había más que decir, aunque no con palabras. Nos encontrábamos ya a bordo del navío que nos conduciría de regreso a Inglaterra cuando, sentado junto al ventanal del camarote, me asaltó una reflexión que brotaba no del análisis, sino de una forma de ternura melancólica. Durante años, tantos que apenas puedo contarlos, he sido testigo, al lado de Holmes, de infinidad de dramas humanos, algunos resueltos con brillante lógica, otros con justicia incierta, y muchos, demasiados quizás,
con una resignación inevitable. Pero en esta ocasión, algo me tocaba más hondo. No por la gravedad del delito, sino por su raíz. Las voces que resonaban en aquellos muros no reclamaban castigo, reclamaban comprensión. No buscaban juicio, sino ser oídas. Me sorprendió descubrir que, a pesar del engaño y el silencio culpable, no albergaba en mi ánimo deseo de represalia. Tal vez porque lo acontecido no era tanto una conspiración como una súplica no expresada de pertenencia, de seguridad, de continuidad. Watson, me dijo Holmes desde la litera opuesta, con los ojos entrecerrados pero atento. No todas las verdades deben gritar. Algunas bastan con que se escuchen, aunque sea tarde. Asentí, más con el corazón que con la razón, porque comprendí que hay momentos en que la lógica da paso al consuelo, y que nuestra tarea no es únicamente desvelar misterios, sino también honrar los susurros del pasado. Y en ese instante, el vaivén del mar pareció responder con un silencio casi respetuoso. De pie junto a la baranda, contemplamos por última vez la ciudad que se desdibujaba bajo el velo crepuscular. Sus campanarios, sus callejuelas serpenteantes, sus fachadas gastadas por siglos de brisa marina, todo se iba fundiendo con el horizonte, como si regresara a un tiempo anterior al tiempo. No hemos salvado una fortuna, observé con una mezcla de ironía y pesar, ni restaurado del todo la verdad. Holmes no respondió de inmediato. Luego giró levemente el rostro hacia mí y dijo: «Pero hemos evitado una injusticia mayor, y a veces eso basta». Sus palabras, como tantas otras suyas, poseían una sobriedad que me reconfortaba más que cualquier certeza. El bien absoluto es, quizás, una quimera, pero la lógica y la compasión, cuando se ejercen juntas, trazan un sendero digno de seguir, aún en medio de la bruma. Nos quedamos allí, hombro con hombro, mientras el mar borraba lentamente las huellas de un caso que, más que resolverse, había sido comprendido. Y con ello, dejamos atrás no solo una ciudad, sino una enseñanza, que hay secretos que no buscan ser castigados, sino simplemente recordados. A veces, el verdadero crimen no está en lo que se hizo, sino en lo que se decidió callar para siempre. ¿Y tú? ¿Habrías roto el silencio, sabiendo a quién podrías herir? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si te ha gustado esta historia, deja tu like, compártela con alguien curioso. Y no olvides suscribirte para más enigmas.